las preguntas omitidas e incorrectas, ¿cierto? Sacadas aleatoriamente de los tres primeros. Del primero A, B y C. Ahora estoy con el B y el C, ¿cierto? Sí. Ya, pero esto, como esta clase queda grabada y con los del C, o sea, con los del A no voy a poder tener clases hoy día, porque teníamos las 12, ellos pueden revisar esta misma retroalimentación a través del canal de YouTube, a ver si tienen algún compañero que ustedes conozcan del primero A. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es revisar esas preguntas que tienen la mayor cantidad de respuestas incorrectas. Aquí fíjense que la pregunta 27 tiene 24 preguntas incorrectas en un curso. ¿Quién levantó la mano? Como les dije, sáquenme el micrófono y háblenme. ¿Ya? Y así varias preguntas. Ya las primeras 5 que se repiten como mayor tipo, ¿cierto?, de pregunta que se ha contestado incorrectamente. ¿Ya? Entonces, miren acá. Acá también hay otra imagen, ¿cierto?, de las mismas preguntas. No, son distintas preguntas, por ejemplo, acá la 25, la 27, ¿cierto? Número incorrectos 29, 24, y así uno va como docente, ¿cierto? Como profesora va viendo en dónde se equivocaron más los chiquillos, ¿ya? Y a través de estas tablas uno va viendo las preguntas, ¿ya? Y entonces ahora lo que vamos a ver va a ser pregunta por pregunta. Entonces, una de las primeras que tuvo mayor cantidad de incorrectas fue esta, que dice así: el orden decreciente, ¿ya?, decreciente de energía de los orbitales es correctamente representado por, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que les preguntaba era acerca, ¿cierto?, de la configuración electrónica, ¿ya? Y les preguntaba cuál era el orden, ¿cierto?, de mayor a menor, o sea, el que tenía mayor energía hasta el que tenía menor energía, ¿ya? Y la respuesta correcta era esta que está acá, ¿ya? Y era muy simple porque aquí ustedes tenían que ver su tabla y ver cuál era el orden, ¿cierto?, de los que tenían mayor energía o menor energía, ¿ya? Aquí automáticamente solo al mirar estas dos alternativas ya las sacaban, porque aquí empieza con 1S. Y ustedes ya saben, ya manejan que el 1S es el de menor energía, y acá le están hablando de orden decreciente, es decir, cuando va disminuyendo, ¿ya? Va decreciendo. Entonces estas dos automáticamente, ¿cierto?, las elimina. Entonces le queda la A y la D, ¿ya? La A y la D, entonces la de arriba vamos viendo, dijo, 4S y 3D, ¿ya? Ya hay automáticamente el error. ¿Por qué? Porque el 4S es de menor energía que el 3D, y eso lo expliqué en clase. Entonces esta tampoco puede ser y queda solamente esta. Y para confirmarlo revisan. 3D, 4S, ese es el orden. 3D, 4S, 3P, 3S, 2P, 2S y 1S. De mayor a menor energía, o si usted lo quiere ver, cuál ocupo en último lugar y cuál ocupo en primer lugar. Siempre el 1S es de menor energía. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S y 3D. ¿Ya? Aquí como la pillería, como si ustedes quieren llamarlo, o la parte difícil, ¿cierto?, era que tenían que recordar lo del 3D y el 4S. ¿Ya? Ya, ¿se acordaron de esta pregunta? Por ahí me dicen, ah, la puse mal, ¿ya? Esta era la pregunta, o sea, la respuesta correcta. ¿Vale, chiquillos? ¿Dudas con esa? Ok, recuerden que háganme las dudas, sáquense el micrófono y me las hacen como a viva voz, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente.
La siguiente dice, tenemos un elemento cuyo Z es igual a 15, es decir, tiene 15 electrones y 15 protones, cuya configuración electrónica es, y aquí aparece la configuración, confirmemos si está bien, 2, 4, 10, 12 y 15. ¿Ya? 1S, 2S, 3P, 3S y 3P. ¿Ya? Aquí hay un error, aquí debería decir 2S. ¿Ya? Ahí debería decir, o sea, perdón, debería decir 2P. ¿Ya? Oh, ya, ahí. Debería decir 2P6, 3S2, 3P3. Y dice el nivel y subnivel al que pertenece el cuarto electrón. ¿Ya? No me están preguntando si está correcta la configuración, así que ahí dejémoslo ahí pasar. Pero me están preguntando por el nivel de energía y el subnivel al que pertenece el cuarto electrón. ¿Ya? ¿Y qué tenían que hacer ahí? Ver dónde estaba el cuarto electrón, ¿cierto? Ir contando. ¿Cómo podían hacerlo? Podían hacer el diagrama de las cajitas o simplemente pensando, ¿cierto?, dónde está ubicado el cuarto nomás. Entonces, con nivel significa que usted está viendo, ¿cierto?, el número grande y el subnivel está viendo usted la letra. Entonces, dice, en el 1s2 está el 1 y el 2 electrón, ¿ya? Y en el 2s2 está el tercero y el cuarto. Es decir, aquí tengo mi cuarto electrón, que es lo mismo que si usted hubiese dicho, aquí tengo el 1s2 y acá tengo el 2s2. Un electrón, segundo electrón, tercer electrón y el cuarto electrón. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Entonces, la respuesta correcta era 2s2. Si yo les hubiese dicho en vez del cuarto electrón, le hubiese dicho el tercer electrón, ¿cuál hubiese sido el tercer electrón para esta configuración? Ahí me habla 1s2. alguien. El tercer electrón. El tercer electrón. ¿Dónde está, chiquillos? Ah, En el 2s1. mismo. Ajá. En el 2s1. ¿Ya? En el mismo nivel, ¿cierto? Pero en el subnivel ocupa, ¿cierto?, el S1, no el S2, ¿ya? Aunque sea, profe, es lo mismo, o sea, está en el mismo hueco, como quien dice, pero no es así, ¿ya? Porque tanto el tercer como el cuarto, el primero o el segundo, tiene características distintas, y ahí lo van a ver ustedes más adelante, ¿ya? Les va a dar propiedades distintas al elemento que tenga ese tercero o cuarto electrón. ¿Ya? Entonces es importante ser preciso aquí. Bien. ¿Dudas, chiquillos, con esta parte? ¿No? Ya. ¿Se No. comprendió ahora cómo había que contestarlo? Sí. Ya. Entonces la incorrecta fue porque sumó mal o ahí vio algo raro. ¿Ya? Pero ahora sí comprendió. Veamos la siguiente. A ver, ¿alguien dice algo? Yo algo entendí. Ya. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, la configuración electrónica de un anión, ¿ya? De un anión significa que es un elemento con carga y esa carga es negativa. Eso significa, ¿ya? De un anión X, que es cualquiera, es esta configuración, ¿ya? 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Entonces me dice, entonces X es. ¿Qué se acuerda de esa?
¿Cuál es X, chiquillos? ¿Cuál es X? Lo que tenían que hacer era, o lo primero que yo puedo hacer es contar los electrones. Yo los cuento todos. Digo, 2 más 2, 4, ¿cierto? Más 6 son 10, más 2 son 12, y 18. 12 más 6 son 18. Entonces dice, el chiquillo dice, aquí Z es igual a 18. ¿Ya? Voy a la tabla y digo, ¿cuál es el 18? Busco y me parece que el 18 es el cloro, ¿o no? ¿Z18? Sí. Ya. Y chuta, pero aquí me aparecen con carga. Ya, me olvidé, ¿cierto? Me olvidé de que inicialmente me dijeron que era una anión. Es decir, el elemento que yo estoy buscando tiene una carga negativa. ¿Ya? Tiene, ¿y cómo sé cuál es? No tengo mi tabla. Tienen que tener su tabla. Yo les dije, para la evaluación tienen que tener su tabla. ¿Ya? Como estamos con esto de online, por ejemplo, pueden tener una página web desplegada con la tabla que es interactiva. ¿Ya? Ya sabemos que tenemos Z18. Y que tiene esta forma, el guión. ¿Ya? Tiene X menos. Entonces, X menos. ¿Cierto, chiquillos? Es un anión X menos. Entonces, como no me dice cuánta carga negativa tiene, solo me dice anión, yo asumo que es solo menos 1. Vamos a colocar menos 1. Y si mi Z es 18, ¿ya? Porque tengo los electrones totales, ¿ya? Entonces no me queda otra que decir que este elemento realmente su Z es igual a ¿qué? ¿Cuál es el Z real de ese elemento? ¿Ahí alguien me habló? Es el Z realmente, ¿cierto? Es 17. ¿Ya? ¿Por qué 17? Porque ya me dice que el total es 18. ¿Ya? Pero me está diciendo que tiene una carga negativa. O sea, yo estoy asumiendo que tiene una carga negativa. Por lo tanto, ese electrón tiene un electrón más, que vendría siendo, ¿cierto? De 17 pasa a 18. Por lo tanto, el real átomo es el 17. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces me dice la configuración electrónica del anión. Entonces yo automáticamente digo X menos. Como no me dicen cuánta carga negativa, entonces yo asumo que es solo una, pero que sé que es negativa. Entonces coloco X menos 1. Después me están dando la configuración. Por lo tanto, en la configuración yo tengo la cantidad de electrones que tiene el átomo. ¿Cuántos tiene? Me dice que son 18. ¿Ya? Y el 18, ¿cierto? No corresponde al elemento X. ¿Por qué? Porque el X está cargado con un menos 1. Es decir, tiene uno más. Tiene un electrón más. Por lo tanto, el real número Z del elemento X solito, el neutro, es 17. ¿Por qué? Porque el 18 es cuando está X menos 1. Pero el 17 es cuando es solamente X. Y a mí me están preguntando por X. Entonces, es el 17 el que yo realmente busco en la tabla. Y el 17 es el cloro. Entonces, en vez de cloro, en vez de X, coloco cloro menos 1. Ese es el anión que tiene esa configuración. ¿Se entiende, chiquillos?
pero no le suma, más o menos. No le sumo, ¿qué no le sumo, María? No le sumo, porque lo que yo aquí estoy viendo es que tiene más un electrón, pero yo para poder ver el real X, yo necesito, ¿cierto?, restarle a ese electrón para ver el original, porque este está aumentado en uno más. A mí me están preguntando por X, no por X menos 1. El negativo lo que me está indicando es que está ganando un electrón, ¿ya? Pero a mí me está preguntando solo por X, y el X, entonces yo le resto el electrón que yo le había sumado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces ustedes tienen que fijarse si es un ion y ver la configuración, ver cuántos electrones, cuál es el Z real, y ahí ir manejando. Entonces, esta era imposible que fuera porque dice cation, o sea, esto es positivo, eso debería ser cation. Entonces, ya por último, por descarte, esta no era. Eso es un cation, ¿ya? Y acá les aparece F-1. Chuta, el F por Z, ¿cierto? Es, si no me equivoco, es 9. A ver si me ayudan con una tabla. F es 9. Por lo tanto, si tiene menos 1, significa que el Z de ese anión, es 10, ¿cierto? Por lo tanto, no me corresponde con los 18, también lo saco. Y el oxígeno de la tabla es 16. ¿Ya? Es 16, tiene 16 electrones, pero me dice acá que ganó 2. Por lo tanto, el Z del ion, ¿ya?, del X menos 2, ¿cierto?, va a ser 18. Del ion, ¿ya? Pero yo estoy buscando el Z17, por lo tanto, entre ese y ese, descubrí que era el cloro. Porque ese es el que realmente me da 17. Este de arriba me da 18, pero los 18, y esa era como la alternativa que nos confunde, la que nos debería confundir, porque me da 18, pero para el ion, y a mí me están pidiendo el X con 18, pero lo que es solito, no con ion. ¿Ya? Entonces esta los podría haber confundido un poco. Entonces siempre que ustedes le piden configuraciones y tienen iones, primero saquen el Z del ion sin carga, y después comparen cuando tiene carga. Y ahí ven por qué le están pidiendo. Quizás ese camino es más sencillo. Sacan el Z sin carga y después ven el Z cómo varía cuando tiene la carga. Si es positiva la carga, ustedes le restan electrones. Pero si es negativa la carga, ustedes le suman electrones. Tantos electrones como cargas tenga. Es decir, si tiene menos una carga, ustedes le suman un electrón. Si tiene menos 2 cargas, ustedes le suman 2 electrones. ¿Se entiende, chiquillos? Yo sí entendí. Ya. ¿No? Para que si se les vuelve a preguntar o ven una pregunta de nuevo así, ya sepan cómo contestar. Veamos la siguiente. Esta, ¿ya?, que no tenía tanto porcentaje de error, sino que la omitieron. No se aburrieron, ¿ya? ¿Qué veo aquí? Lo primero que me aparece, ¿cierto?, es el diagrama, ¿cierto?, de orbitales. ¿Eh? El H, un electrón, ¿cierto? El carbono tiene 4 electrones, el nitrógeno acá tiene 5, y el oxígeno tiene 4, 5, 6. Es decir, aquí solo aparecen representados los electrones de valencia en el diagrama de orbitales. ¿Ya? Eso es lo primero que yo analizo, la imagen. ¿Ya? Después vemos qué me están preguntando. Dice, para desarrollar la configuración electrónica de un átomo, dice, deben tenerse en cuenta varios principios, que son los que alcanzamos a revisar en clase.
uno de estos principios es la regla de Hahn, que establece que esto, ¿ya? Hahn nos dice que yo debo colocar, por ejemplo, el primer electrón con una flecha hacia arriba y el segundo electrón con una flecha hacia abajo. ¿Ya? Ese es Hahn. Me explica cómo debo hacer el llenado de estos diagramas que nosotros ya realizamos en clase, así que ya manejamos más o menos cómo se ordena el diagrama. ¿Ya? Entonces me dice, vea cuál de estas 1, 2 y 3 ya establece lo que dice Hahn. Entonces, 1 dice, los electrones llenan primero los niveles de menor energía, colocándose con sus espines paralelos dentro de lo posible. ¿Ya? Entonces, este primero, ya dice que los electrones llenan su nivel de menor energía, es decir, primero llenamos los S y después llenamos los P. ¿Tiene razón o no? ¿Estamos en lo correcto ahí? ¿Es lo que les dije yo en clase? Sí, y además dice colocándose con sus espines paralelos, ¿ya? Aquí, los espines son estas flechitas, ¿ya? Esos son los espines. Paralelos quiere decir, ¿cierto? Uno al lado del otro, ¿ya? Está correcto, ¿cierto? Está correcto. Después la 2 dice, cada orbital acepta como máximo 2 electrones, los que deben tener espines en sentido contrario. ¿Ya? Esto está correcto. ¿Qué es esto que aparece aquí? Cada orbital, ¿cierto? Tiene como máximo 2 electrones. Está correcto. Y deben tener cada spin un sentido contrario, ¿cierto? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Está correcto? ¿Aló? ¿Está correcto lo que dice la 2? No. Sí está correcto, pues. ¿Ya? Porque dice, cada orbital, este es un orbital, este otro orbital, este otro orbital, este otro orbital. ¿Acepta 2 máximo? Sí, porque no veo 3. ¿Ya? No veo ninguna parte 3. Y además que los espines están en sentido contrario. Claro, están en sentido contrario. Uno mirando hacia arriba, que es el primero siempre, y el segundo siempre va mirando hacia abajo. Siempre es así. Y siempre es da par da 2. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la pillería aquí? Esto no lo dice la regla de Hahn. ¿Ya? Está correcto, pero no pertenece a la regla de Hahn. ¿Ya? Y la tercera dice, los electrones deben ocupar los orbitales en orden creciente de energía, empezando por los más cercanos del núcleo. ¿Ya? Eso también está correcto, pero no lo dice acá esta imagen. Por lo tanto, la única que me habla de la imagen, ¿cierto? Y de la regla de Hahn es solo la 1. ¿Ya? El resto del análisis es correcto, pero es otra parte de otro principio. ¿Ya, chiquillos? Ya, esto estaba un poquito más compleja, ¿cierto? Porque tenían que analizar la imagen y analizar uno de los principios que vimos. ¿Ya? Esto aparece en su guía de contenido, ¿ya? A pesar de que en la presentación también aparece, en la que revisamos en clase, ¿ya? Para los que siguen teniendo dudas, ¿cierto? Y les quedó pendiente revisar eso en la materia, ¿ya? Esta era también una de las preguntas, ¿cierto? Que más error tenía, ¿ya? ¿Por qué? Porque era distinta a todas las que habíamos visto en clase, ¿cierto? Era una de las complejas, ¿cierto? Que en toda prueba hay una pregunta compleja. Esta era una. ¿Ya se acuerdan de esto? ¿De haberlo visto en la evaluación? Ya, ¿qué dice? ¿Qué dice esta pregunta? Dice, observo la siguiente figura, ¿ya? Que representa la interacción entre dos átomos, el verde y el rojo. Estos son átomos de elementos químicos diferentes. Aquí hay un átomo rojo y hay un átomo verde, que son los reactantes. ¿Qué me van a dar? Este producto. Eso es lo que tenían que ver. Estos son los reactantes y este es el producto. Entonces, yo a simple vista, ¿qué es lo que observo?
Observo que el átomo rojo, miren, le transfiero un electrón al verde, ¿sí o no, chiquillos? Eso es lo que estoy viendo acá. Esto es lo que está sucediendo en el reactante, en los reactivos. El átomo rojo, que pareciera ser más grande, le da un electrón al verde, que pareciera ser más chiquitito. ¿Ya? Y acá abajo en estas flechas me indican la cantidad, ¿cierto?, de subpartículas que tienen los átomos. La roja me dice que tiene 11 protones y tiene 11 electrones. ¿Ya? 11 protones dentro del núcleo y 11 electrones fuera del núcleo. Y el verde me dice que tiene, bueno, aquí debería decir positivo, dice que tiene 9 protones dentro del núcleo y fuera del núcleo tiene 9. ¿Ya? Entonces, el rojo le transfiere, ¿cierto?, 1 al verde. ¿Cómo queda? Miren, ¿cómo queda? El rojo pierde tamaño, ¿cierto? Pierde tamaño y el verde se hace más grande. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Aló, aló? Y el verde se hace más grande. ¿Por qué se hace más grande? Porque gana un electrón. ¿Ya? Porque gana un electrón. Y si se dan cuenta, el rojo pasó de tener 11 electrones, pasó a tener 10 electrones. Y el verde pasó a tener 9 electrones, pasó a tener 10 electrones. O sea, los electrones del reactante, ¿cierto?, fueron modificados en el producto. ¿Ya? ¿Qué es lo que no fue modificado, chiquillos? Los protones, porque los protones están dentro del núcleo, no son modificados. Los protones no se cambian. ¿Aló? Profesor, alcanza a escuchar nomás. ¿Aló? No, dije que los protones se quedaban donde estaban, ¿no? Eso. Sí, no hay cambio de ellos, ¿ya? Porque están dentro del núcleo, ¿ya? Entonces, me preguntaban acerca de la imagen anterior que acabamos de analizar, ¿cierto? ¿Qué se puede afirmar con toda certeza? ¿Qué es lo más cierto de lo que ustedes vimos? Entonces, la respuesta correcta era esta que está acá, la B, solo 3. Veamos si está bien. Dice, la primera afirmación, la letra, perdón, la 1, el número 1, ¿cierto? Se transfieren electrones entre átomos. ¿Se transfieren electrones entre átomos? Chicos. Yo veo que sí, ¿cierto? Yo estoy viendo que el rojo le transfiere un electrón al verde. Después la 2 dice, la diferencia de electronegatividad entre los elementos, entre este y este, es menor que 1.7. ¿Ya? ¿Sé eso? ¿De la imagen puedo deducir esto que está acá, chiquillos? No. No, ¿cierto? Pero si yo hago un análisis mucho más, ¿cómo se dice?, rebuscado, yo puedo llegar a esto. Dice, la diferencia de electronegatividad entre los elementos es menor que 1.7. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo les dije, miren, aquí está transfiriendo un electrón a este átomo. Este átomo está transfiriendo un electrón, ¿cierto? Y pareciera ser que en el resultado, este se hizo más chiquito y este se hizo más grande, ¿verdad? Pero esta transferencia o esta compartición de electrones no se lleva a cabo si no hay una diferencia de electronegatividad. Es decir, él tiene menor electronegatividad que este, porque el que llama hacia sí o el que recibe un electrón es más electronegativo, porque llama más, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber una diferencia de electronegatividad para que se pueda producir esto. Yo lo dije en clase, chiquillos. ¿Ya? Entonces, como la diferencia de electronegatividad acá, solo pueden ser dos. Pueden ser mayor a 1.7 o como la 3 que dice que son, perdón, menores o mayores. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de
mayores o menores a 1.7, ¿a qué me estaba refiriendo? Polaridad. Profe, pero ¿por qué el punto 7, el 1.7? No entiendo eso. Ya, el 1.7 es cuando yo resto. Cuando yo resto la electronegatividad de este elemento y este otro elemento. Por ejemplo, este elemento tiene una electronegatividad de 4 y este otro tiene una electronegatividad de 2. ¿Ya? Entonces, si yo resto esos dos valores, ¿cuánto me da? 2. ¿Ya? Pero aquí me están diciendo que esa resta es, o esa diferencia es 1.7, o sea, tendría que ser 3, y tanto, ¿ya? Pero para que me dé 1.7, ¿ya? Y yo les dije que cuando la diferencia de la electronegatividad, ¿cierto? Me da 1.7, yo puedo ver si son menores o mayores. Si son mayores a 1.7, es decir, 2, 3, 4, yo hablo de que son enlaces de tipo iónico. ¿Se acuerdan de eso? Y si la diferencia es menor a 1.7, hablamos de enlaces de tipo covalente. Y como decía su compañera la María, ¿cierto? Decía que hablamos de que es polar o apolar. En este caso la 2 es apolar, porque me está diciendo que la diferencia es menor a 1.7. Y acá la 3, la diferencia debería ser, es mayor a 1.7 y por eso estamos hablando de polar. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que está diciendo acá. Que acá primero la 1 se transfieren electrones entre átomos. La 2 me dice que la diferencia de electronegatividades es menor a 1.7, o lo que es igual a un átomo apolar y con enlace covalente. Y la 3 me dice que la diferencia, ¿cierto?, de electronegatividades es mayor a 1.7. Por lo tanto, acá hablamos de enlace iónico, ¿ya? Y enlaces polares. Ya. De acuerdo a esto, ¿ya? La que más, o que se puede afirmar con toda certeza, ¿qué puedo afirmar con toda certeza? Me dice que es la letra, o sea, el número 2, esto. Entonces, me dice que es un enlace covalente y es apolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en vez de transferir, los están compartiendo. Están compartiendo los electrones. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía enlaces iónicos, no sé si se acuerdan, pero cuando yo hago enlaces iónicos, este enlace final que está aquí, aparece así. Debería aparecer así, junto. ¿Se acuerdan, chiquillos? Cuando tenía el sodio y el cloro. Por ejemplo, acá tenía el sodio y el cloro y el enlace iónico, esto aparecen los dos átomos aparecen juntitos. ¿Ya? Juntitos uno del otro. Y para eso tendría que ser iónico, entonces ahí sería esta, iónico. Iónico y acá es covalente. ¿Por qué es la 2? ¿Por qué es covalente? Porque la diferencia de electronegatividades es menor a 1.7. Yo no lo sé, no sé qué átomos son, pero sí me puedo dar cuenta que el resultado o el producto de esta reacción, ¿cierto? Tiene los dos átomos separados, ¿ya? Están separados y en vez de decir que yo está transfiriendo un electrón, ¿cierto? Los están compartiendo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por eso es la alternativa número, o el número 2, ¿ya? Es la más, o la que yo puedo afirmar con más certeza. Yo pudiera eventualmente decir que también se transfieren electrones, eso igual podría decirlo, ¿ya? Pero no es tan correcta, ¿ya? Entonces, por eso es la alternativa 3. Igual está difícil esta pregunta, ¿cierto? Está rebuscada, sí, está rebuscada, pero es... ustedes saben que hay preguntas que son para el 7. Ya, esta era una de ellas.
¿Ya? ¿Dudas? ¿Ahí alguien dijo algo? Yo puse 1 y 3. 1 y 3, ¿ya? Claro, sí, podría haber sido, pero había que mirar bien los dibujos, ¿ya? Y recordar, en este caso, la que puso 1 y 3, hablaba solo de, dijo, aquí hay un enlace iónico, o esa fue su conclusión, ¿ya? Y ahí había que revisar entonces en sus apuntes cómo era la formación del enlace iónico. Y ahí despejaba un poco más de dudas. Entonces le quedaba que fuera covalente, ¿ya? Porque el iónico es distinto. Bien, chiquillos, para alcanzar a ver dos más, o una más, una más. Veamos una más. A ver. Veamos una más, chiquillos. Dice, esta también tenía alto porcentaje de error. Se puede predecir que un elemento que posee una elevada energía de ionización. Entonces ahí tenían que ir a su apunte y revisar la tarea que les di, que era cuando tenían que buscar qué era la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización, chiquillos? Es la energía que ocupa el átomo, ¿cierto?, para ganar electrones, una y otra vez. El primer electrón, el segundo electrón, el tercer electrón, ¿ya? Entonces, se puede predecir que un elemento posee una elevada energía de ionización porque puede o tiene que compartir electrones, porque tiende a perder electrones o porque tiende a formar aniones. ¿Ya? Ahí estaba clarito que era la 3. Tiende a formar aniones, es decir, el X o cualquier elemento que está neutro, ¿ya?, se transforma a un X menos. X menos 1, X menos 2, ¿ya? X menos 3. ¿Ya? Siempre la energía de ionización tiene que ver con la formación de iones. Por eso ionización. Recuerden siempre, ionización, aniones. ¿Ya? No tiene que ver con compartir electrones, ni si pierde electrones. Ni si gana electrones. ¿Ya? Ionización forma iones. ¿Ya? Eso era netamente de contenido. Veamos otra, si alcanzamos. Veamos otra. Esta. Dice, si la unión de dos elementos químicos genera una molécula altamente polar, ¿ya? La unión de dos elementos químicos genera una molécula altamente polar. ¿Quiere decir qué? Díganme ustedes, chiquillos. Díganme ustedes. ¿Los elementos poseen una gran diferencia de electronegatividades? Lo acabo de decir, ¿cierto? Sí. Para que sean polares, tienen que formar un enlace iónico y tener una diferencia mayor a 1.7 o una diferencia de electronegatividades alta. ¿Los elementos son iguales? No, ¿cierto? Porque si son iguales, entonces la diferencia de electronegatividades me da 0, ¿no? Entonces habla de covalencia. Y la 3 dice, ¿ambos átomos constituyentes deben ser metales alcalinos? Para formar una molécula polar, ¿qué tipo de átomos yo debo enlazar? Pregunta de prueba. ¿Mm? ¿Cuáles eran? Para formar un enlace iónico. Para formar un enlace iónico o altamente polar, que es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué tipo de elementos tengo que unir en la tabla periódica? ¿Estamos claros que los metales alcalinos no? Aquí, entre uno y otro. ¿Cuáles eran? Los metales alcalinos
son los del grupo 1. ¿Ya? Entonces, para formar un enlace altamente polar o iónico, yo tengo que unir grupo 1 con el 7, con el del otro lado de la tabla, o el grupo 2 con el 6, o el grupo 2 con el 7, o el grupo 1 con el 6. Entonces, yo les decía, para ser más inespecífico, les decía, claro, perfecto, Benjamín, ¿cierto? Los no metales, perdón, los metales con los no metales. Y ahí hago un enlace iónico. ¿Ya? Entonces, tendría que ser, por ejemplo, los metales alcalinos, ¿ya? Con los halógenos, que son los del grupo 7, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tampoco era la 3, solamente era la 1. ¿Ya? Metales y no metales. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, pero profe, ¿por qué me pregunta el nombre del grupo? Todo está en la tabla, chiquillos. El nombre aparece ahí atrás, metal alcalino, alcalino terrios, ¿ya? Los terrios, los nitrogenados, ¿ya? Aparece en la tabla, o sea, cualquier nombre extraño. La electronegatividad, cada elemento tiene su electronegatividad definida y aparece también en la tabla. Usted tiene que llegar y restarlos, ¿no? Y ver cuál es la diferencia. Menor a 1.7, apolares. Mayor a 1.7, polares. ¿Ya? Todos esos datos están en su tabla. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? Uy, me quedaron las 3 de desarrollo ahí, que me habían pedido que las revisara una estudiante. ¿Ya? Sí, porque se nos acabó el tiempo. ¿Lo puede repetir? ¿Qué quiere que repita? Agustín, ¿dónde está Agustín? Dígame, saque el micrófono para escucharlo. De Dígame. que si puede repetirme la solución que me enredé. Ya. Aquí lo que le está preguntando es que al generar una molécula polar, que es iónica, ¿qué debe tener? ¿Qué debe tener una molécula para ser polar o iónica? ¿Ya? Entonces le aparecen 3. Entonces le dice, ¿cuál de ellas es la correcta? La primera dice, los elementos poseen gran diferencia de electronegatividades. Y eso es correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que sea una molécula polar, la diferencia de electronegatividades tiene que ser mayor a 1.7. ¿Ya? Para que sea apolar, tiene que ser menor. Gran diferencia de electronegatividades, o sea, 3, 4, 6, habla de que estamos hablando de una molécula polar. ¿Ya? Menor diferencia de electronegatividades o cercano a 0, entonces yo hablo de moléculas apolares. Entonces esta está correcta. ¿Ya? Después la 2 dice, los elementos son iguales. Esa está incorrecta, porque si los elementos son iguales, entonces la diferencia de electronegatividades de cada uno va a ser 0. Y yo te estoy diciendo que para que sea polar, la diferencia tiene que ser mayor a 2. Entonces, si son iguales, va a ser 0. Entonces, esta no corresponde, porque esto me va a hablar de un enlace covalente o apolar. ¿Ya? Y la 3 dice, ambos átomos constituyentes deben ser metales alcalinos. ¿Ya? Y aquí me está diciendo, para formar un enlace polar, los elementos que allí interactúan son solo metales alcalinos, solo del grupo 1. Y eso está incorrecto, porque yo les dije que para que una molécula sea polar, usted tiene que interactuar un metal más un no metal. ¿Ya? Entonces aquí solamente está uniendo metales alcalinos. Solo metal. Eso no constituye una molécula polar. Para que sea polar tiene que ser un metal más un no metal. ¿Ahora sí, Agustín? Ok. Ya, chiquillos, estamos en la hora, así que aquí, como dice Diego, ¿cierto? Estamos pasados. Ya. Esto lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando hagamos un recordatorio cuando volvamos a clase. ¿Ya? ¿Ya, María?
Tu cara ahí demuestra todo el cansancio del mundo. Ya. Un saludo, chiquillo, un abrazo. Descansen. Descansen La veo en harto. 2 semanas. ¿Ya? Chao, tío. Y cuídense, ¿ya? Cuídense harto.